Hola, bienvenidos a Trending Topic Channel RD. Se avecinan momentos cargados de emociones y grandes sorpresas. En los próximos avances, la noche había caído sobre la hacienda Montoro, pesada y húmeda, con un silencio extraño que se interrumpía solo por el crujir de los grillos. Gustavo, con apenas unos años cargados de miedos, se acurrucaba en un rincón del pasillo cuando escuchó la voz fría y venenosa de su tía Atocha. ¿Sabes, mocoso?, susurró con una sonrisa torcida. Todos creen que tu hermanita Paulina murió en ese incendio por accidente, pero si supieran la verdad, si yo les dijera que fue tu culpa, que tú jugabas con fuego y la dejaste atrapada, te odiarían para siempre. Gustavo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus manitas temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas y apenas pudo balbucear. No hice nada. Atocha se inclinó, acariciándole el rostro con esa ternura falsa que dolía más que un golpe. Shh. Yo podría guardar el secreto, pero también podría gritarlo en el pueblo. Imagínate, Gustavo. Todos señalándote, diciendo que eres un asesino. ¿Quieres eso? El niño no pudo más. Sintió que el aire se le acababa y salió corriendo, como si la propia casa lo rechazara. Sus pasos resonaron por los corredores oscuros hasta llegar al portón trasero. Empujó con todas sus fuerzas, escapando hacia el bosque que rodeaba la hacienda. Atocha lo observó desde una ventana, con los labios curvados en una sonrisa de satisfacción. Giró lentamente y, sin apartar la vista del horizonte oscuro, llamó a Sebastián. Síguelo, que no llegue lejos. Ese niño es mi llave para destruir a Leonel. Sebastián asintió sin decir palabra, tomó una linterna y salió tras el pequeño. Sus botas pesadas se hundían en la tierra húmeda mientras la luz de la linterna cortaba la neblina del bosque. Gustavo corría entre raíces y ramas, con las rodillas raspadas y el corazón golpeándole el pecho como un tambor desbocado. El recuerdo de Paulina lo perseguía, la risa de su hermanita entre los sacos del almacén, el humo repentino, los gritos que nunca olvidaría. Y ahora la voz venenosa de su tía retumbaba en su cabeza. Fue tu culpa. El bosque era un laberinto de sombras. Cada silbido del viento lo hacía estremecerse. De pronto, la voz de Sebastián lo alcanzó como un trueno. ¡Ven acá, mocoso! ¡No escaparás! Gustavo tropezó con una raíz y cayó al suelo. Se raspó las manos, pero se levantó de inmediato, impulsado por el miedo puro. Se escondió detrás de un tronco enorme, tapándose la boca para no sollozar. La linterna de Sebastián barría el terreno cercano. La luz rozó el tronco y el niño contuvo la respiración. «Sé que estás aquí», rugió Sebastián. «No puedes huir. Nadie escapa de mí». Un rayo iluminó el bosque, y por un segundo el rostro del niño se reflejó en la corteza húmeda. Sebastián lo vio. «Te tengo», bramó lanzándose sobre él. Gustavo corrió de nuevo, desgarrando la noche con un grito. «Papá, mamá, ayúdenme». La persecución se internó más en el bosque, donde la oscuridad era tan densa que parecía tragarse el alma. La inocencia de Gustavo estaba a punto de ser aplastada por la sombra de Atocha, mientras los árboles se convertían en testigos mudos de una cacería que no tenía fin. El bosque era un laberinto oscuro, húmedo, lleno de raíces que parecían manos dispuestas a atrapar. Sebastián avanzaba como una fiera en caza, la linterna en alto, la respiración agitada, sus botas rompiendo ramas a cada paso. «Gustavo», rugía, «deja de esconderte». El niño apenas podía correr. Las lágrimas le nublaban los ojos, las rodillas raspadas le ardían, pero el miedo era más fuerte que el dolor. Cada vez que oía la voz de Sebastián detrás de él, sentía que se le partía el corazón. En otro punto del bosque, Tonatiuh, el hijo de Amapola, caminaba descalzo sobre la hierba húmeda. Su mirada se perdía entre las sombras mientras seguía el canto metálico de los grillos. Llevaba un frasco de vidrio en sus manos, donde ya guardaba 2 insectos que iluminaba con fascinación. De pronto, un grito quebró la calma. «Papá, mamá, ayúdenme». La voz de Gustavo tembló en la espesura. Tonatiuh alzó la cabeza. Su respiración se aceleró, sus ojos grandes parpadearon con inquietud. Reconocía el miedo en aquella voz. Instintivamente dejó el frasco en el suelo y corrió siguiendo el eco de los gritos. Al girar tras un tronco, vio a Gustavo tropezar y caer de rodillas. Detrás de él, Sebastián aparecía con la linterna, la luz amarillenta como un ojo que todo lo devoraba. Tonatiuh, sin pensarlo, corrió hasta el niño, lo tomó del brazo y le susurró con torpeza, pero con firmeza. «Shh, ven conmigo». Gustavo lo miró sorprendido, con la cara llena de lágrimas. «Ayúdame, él me quiere atrapar». Sebastián levantó la linterna y los vio juntos. «¡Alto ahí!», rugió. «No se atrevan a correr.
Pero Tonatiuh, con la rapidez de quien no mide el peligro, tiró de la mano de Gustavo y lo guió entre arbustos y senderos que conocía de memoria. A pesar de su fragilidad, tenía un instinto natural para moverse por el bosque. Por aquí, repetía, casi como un canto. Los dos niños se internaron en la espesura, donde las ramas se cerraban como un muro protector. Sebastián intentaba seguirlos, pero la maleza lo detenía. Las raíces lo hacían tropezar. Cada paso que daba era un insulto escupido en la oscuridad. «No escaparán, malditos», vociferaba, su voz resonando como un trueno. Pero Tonatiuh conocía atajos invisibles, huecos entre los árboles por donde solo los niños podían pasar. Gustavo, jadeante y tembloroso, se aferraba a él como una tabla de salvación. Después de lo que pareció una eternidad, emergieron del bosque y vieron a lo lejos las luces de la hacienda Montoro. La esperanza brilló en los ojos de Gustavo por primera vez esa noche. «¡Lo logramos!», exclamó entre sollozos. Tonatiuh, con la frente perlada de sudor y los ojos encendidos por una extraña determinación, asintió en silencio. Detrás, en la profundidad del bosque, aún se escuchaban los pasos furiosos de Sebastián. Pero los niños habían cruzado la frontera invisible de la hacienda. Allí, aunque no estuvieran del todo a salvo, habían logrado lo imposible: escapar de las garras de Atocha. La inocencia había vencido, por un instante, a la oscuridad. Atocha, dominada por una ambición sin límites, no solo expulsó a Alba, Camilo y Covadonga de la hacienda Montoro, sino que también les arrebató la hacienda Palacios. Lo que antes fue un refugio de recuerdos familiares, ahora está bajo el control absoluto de la maldad. Despojados de todo, Alba y los suyos buscan asilo en la casa de Sebastián. Sin embargo, esa aparente tregua resulta ser solo una ilusión. La sombra de la traición vuelve a acecharlos. Leonel, devastado por el dolor, descubre que su propia abuela, Covadonga, la víbora venenosa, reveló todos sus secretos a Gustavo con la única intención de destruirlo. Herido hasta lo más profundo, enfrenta a Alba con palabras crueles y desgarradoras. No puede confiarle a su hijo, pues ni siquiera fue capaz de protegerlo del veneno de su propia sangre. Mientras tanto, Sebastián desafía a Atocha con firmeza. Le reprocha haber despojado a Alba y a su familia de lo que les pertenecía, y le lanza una advertencia que suena como un presagio. El día que Leonel salga de prisión, tu reinado de maldad terminará. Pero Atocha, con su mirada gélida, responde con una confesión perturbadora. Asegura que ese día nunca llegará, porque piensa acabar con la vida de su hermano antes de que sea liberado. Alba, a pesar del dolor y el peligro, no se rinde. Movida por el amor y el coraje, regresa a la hacienda Montoro para exigir ver al niño, recordando que fue su maestra y que tiene derecho a estar a su lado. Pero Atocha, acompañada por Íñigo, su guardián implacable, le cierra el paso con violencia, negándole todo contacto con el pequeño. En medio de tanta oscuridad, una revelación conmueve a la familia. Benigno confiesa ser abuelo de Alba y Camilo. Con lágrimas promete protegerlos ahora que Atocha los ha dejado sin hogar. Pero la maldad nunca descansa. Covadonga, que creyó asegurarse poder al lado de Atocha, es humillada públicamente cuando la despiadada Carranza ordena echarla de la hacienda como a un perro callejero. Despojada incluso de la hacienda Palacios, Covadonga termina buscando refugio en la casa de Leticia, la misma mujer a la que antes despreció. Sin embargo, su ambición sigue viva. Desesperada por recuperar poder, planea robar dinero a los Carranza. Como siempre, la desgracia recae sobre el más inocente, Camilo. Enfurecida por la codicia, Atocha tortura al muchacho para obligar a su abuela a devolver lo robado. El joven, atrapado entre las decisiones despiadadas de Covadonga, sufre las consecuencias de una lealtad que jamás fue correspondida. Pero en el pueblo comienza a levantarse una resistencia silenciosa. Campesinos y jornaleros de Villa Escarlata, cansados de abusos, se organizan en secreto. Susurros, pasos furtivos y miradas cómplices van tejiendo una rebelión con un solo propósito: hacer pagar a Atocha por sus crímenes. Camilo, mientras tanto, vive su peor pesadilla. Encadenado en una habitación oscura de la hacienda Palacios, soporta el frío, el miedo y la soledad, mientras las cadenas desgarran su piel y la sombra de Atocha lo vigila. El destino de todos parece pender de un hilo, y cada movimiento de la villana los acerca al abismo. La tensión alcanza un punto sin retorno con revelaciones, traiciones y venganzas que involucran a Sebastián, Joaco, Amapola y hasta el propio padre Benigno, quien cae en desgracia al ser despojado de su sotana y humillado frente al pueblo.
Covadonga manipula cada hilo posible, mientras Íñigo, el perro fiel de Atocha, intenta traicionarla por amor enfermizo, solo para ser sacrificado por ella misma. El pueblo comienza a arder en rebelión, mientras Amapola prepara un conjuro de venganza para el día de la boda de Atocha y Sebastián. Todo se entrelaza en un torbellino de odio, dolor y traiciones que anuncia que el amanecer de Villa Escarlata no traerá paz, sino sangre. Que Leonel no era un Carranza. Atocha lo vio como una oportunidad. Si él no es un Carranza, no tiene derecho a nada. Pero sabía que no sería fácil despojarlo, pues Leonardo Carranza murió creyendo que era su hijo legítimo. Más tarde, Atocha acorraló a Jovita. «¡Habla, vieja! Cuéntame qué pasó antes de que yo naciera». Jovita tembló, incapaz de pronunciar palabra. Y en otro rincón, en plena oscuridad, Sebastián afilaba su bisturí, listo para cazar a su próxima víctima. La amiga de Alba, que había cometido el peor de los errores, meterse en asuntos que no le correspondían. Suscríbete a Trending Topic Channel RD. La tarde caía sobre Villa Escarlata cuando Leonel entró al salón principal de la Hacienda Carranza. El ambiente estaba cargado, como si las paredes supieran que algo grande estaba a punto de ocurrir. Atocha lo esperaba sentada, con una copa de vino en la mano y una sonrisa de esas que anuncian tormenta. «Hermano», dijo alargando la palabra como si fuera un insulto, «ha llegado el momento de decirte la verdad que te destruirá». Leonel la miró con frialdad. «Tú no puedes destruirme, Atocha». Ella se levantó lentamente, acercándose hasta quedar a pocos pasos de él. «No eres hijo de Leonardo Carranza». Leonel parpadeó, sin comprender del todo. «¿Qué dijiste?» «Lo que escuchaste», respondió ella con un brillo perverso en los ojos. «No corres sangre Carranza por tus venas. Eres hijo de la loca de Jovita y de un simple comandante de policía, don Justo, el jefe de la policía del pueblo». Leonel dio un paso atrás, como si aquellas palabras fueran un golpe en el pecho. «Suscríbete a Trending Topic Channel RD». «Mientes», murmuró, intentando convencerse. «¿Miento?», rió Atocha con sarcasmo. «Jovita llegó a la Hacienda Carranza ya embarazada de ti. ¿Y después?» «Después el monstruo dueño de la Hacienda Montoro, Leonardo Carranza, me utilizó a la fuerza y de esa unión nací yo. La única Carranza legítima». Leonel la observó con un odio creciente. «¿Y para qué me dices esto ahora? Para que entiendas que el imperio Carranza me pertenece solo a mí. El apellido, las tierras, el dinero, todo. Tú eres hijo de un simple policía. Yo soy hija de un verdadero Carranza». Leonel apretó los puños. «Puede que no sea hijo biológico de Leonardo Carranza, pero él me dio su apellido, me crió como su hijo y dejó todos sus bienes a mi nombre. Así que, por ley, aunque no sea un Carranza de sangre, todo esto es mío». Suscríbete a Trending Topic Channel RD. Atocha se acercó aún más, mirándolo fijamente a los ojos. «Eso lo veremos, querido hermanito». «Te advierto algo, Atocha», replicó él con voz grave. «No me intimidas. Si quieres esta hacienda, tendrás que arrebatármela. Y créeme, no pienso dejar que una víbora como tú me quite lo que es mío». Ella sonrió, como si aquella respuesta fuera justo lo que esperaba. «Me encantan los desafíos, Leonel, y este será el último que juegues». El silencio que siguió fue denso, cargado de promesas de guerra. Afuera, el viento azotaba las ventanas, como si la misma naturaleza supiera que una batalla entre hermanos acababa de comenzar. Suscríbete a Trending Topic Channel Everyday. Leonel estaba revisando unos documentos cuando escuchó el taconeo firme de Atocha acercándose. No era un caminar cualquiera. Era el andar de quien llega con un as bajo la manga. «Leonel», dijo ella con voz baja pero cargada de veneno, «tenemos que hablar». «Si es sobre tus caprichos, no tengo tiempo», contestó él sin mirarla. Ella sonrió y, sin pedir permiso, dejó caer sobre el escritorio una carpeta gruesa, cerrada con un lazo rojo. «Ábrela», ordenó. Leonel frunció el ceño, tomó el documento y empezó a leer. Lo que veía le erizaba la piel. Actas de nacimiento, registros antiguos, incluso una carta con la letra de Jovita. «¿Qué es esto?», preguntó, intentando controlar la voz. «La verdad, hermanito», respondió Atocha con una malicia que cortaba el aire, «no eres hijo de Leonardo Carranza». Leonel levantó la vista, furioso. «¿Y tú? ¿Quién eres para decirme esto?». «Yo soy la única heredera legítima del apellido Carranza, porque yo sí soy hija de Leonardo Carranza, nacida después de ti, cuando Jovita fue obligada a yacer con el verdadero dueño de esta hacienda. Por eso, Leonel, esta casa, estas tierras, este imperio, todo me pertenece». Leonel sonrió con ironía. «Me temo que te equivocas, Atocha.
Puede que no sea hijo biológico de Leonardo Carranza, pero él me dio su apellido, me crió como su propio hijo y dejó todos sus bienes a mi nombre. Así que, por ley, aunque no sea un Carranza de sangre, todo esto es mío. Ella se inclinó sobre el escritorio. No por mucho tiempo. Suscríbete a Trending Topic Channel RD. En la mirada de Covadonga hay un temblor que la delata. Miedo. Un miedo que intenta disimular tras una sonrisa forzada, pero que late en cada parpadeo. Alba entiende, con el corazón hecho un nudo, que ha vivido atrapada en una mentira tejida con precisión. Una mentira tan grande que amenaza con devorarla. No es solo la magia negra o el asesinato lo que la rodea. Es todo. Descubre que su abuela nunca estuvo enferma, que fingió una operación que jamás existió, que inventó dolores y supuestos diagnósticos para manipularla, para encadenarla a su lado, y que mientras ella se desvivía por cuidarla, Covadonga la utilizaba como un instrumento cruel para atormentar a Leonel y obtener beneficio de su dolor, alimentándose de cada lágrima ajena como si fueran trofeos. Alba, que lo sacrificó todo por salvar a una mujer que nunca necesitó ayuda, siente como la furia le brota por dentro, una furia que le quema la piel y le endurece el alma. La muchacha inocente ha desaparecido. La joven crédula ha muerto. En su lugar nace otra. Una mujer marcada por la traición, fortalecida por el engaño, despierta y decidida. Ahora lo sabe. No habrá marcha atrás. Ya no está dispuesta a proteger a quien la ha traicionado. Ya no callará por miedo ni por amor. La dulzura que una vez la definió ha sido reemplazada por la determinación de quien ha visto de cerca la maldad y ha sobrevivido para contarla. Covadonga cree que todavía puede manipularla, pero Alba ha dejado de ser su víctima para convertirse en su peor amenaza. Covadonga retrocede un paso, intentando recomponer su postura de matriarca intocable. Sus manos, que siempre se mostraron firmes, tiemblan levemente. Alba, no digas tonterías. Su voz intenta sonar segura, pero cada palabra se le quiebra. No son tonterías, abuela, responde Alba con un tono helado que jamás había usado con ella. Son verdades. Y tú lo sabes. El silencio se vuelve insoportable. Covadonga intenta hablar, pero las palabras no salen. Entonces Alba da un paso hacia ella, acortando la distancia, y la mira fijamente a los ojos. Te voy a devolver cada lágrima que me hiciste derramar, pero multiplicada. Covadonga palidece. Nunca había visto esa mirada en su nieta, una mezcla de rabia contenida y determinación absoluta. Esa noche, mientras Covadonga duerme, Alba abre el viejo baúl que su abuela siempre le prohibió tocar. Entre cartas, fotografías y objetos robados se encuentra pruebas de todos los crímenes, manipulaciones y pactos oscuros que Covadonga ha tejido durante años. Sonríe. Por primera vez en mucho tiempo, sonríe de verdad. Ya no siente miedo. Ya no siente amor por esa mujer. Lo que siente es un plan que empezará con algo pequeño, pero que terminará destruyendo por completo el imperio de mentiras que Covadonga construyó. Y lo primero que hará será contarle la verdad a Leonel. Manipulada y pisoteada por quienes más amaba, descubre que sus propios padres murieron por culpa de Covadonga, que toda la vida ha sido juzgada, maltratada y utilizada, y ese dolor se transforma en fuego. Un fuego que le endurece el alma y la empuja hacia una transformación peligrosa. Alba ya no tiene miedo. Ahora tiene un objetivo: devolver cada puñalada que ha recibido, mientras la oscuridad se apodera de su corazón. Una nueva revelación amenaza con cambiarlo todo. Una verdad enterrada por años sale a la luz como un terremoto que sacude los cimientos de esta historia maldita. Paulina está viva. La hija de Leonel, que todos creían muerta en el incendio, no solo está viva, sino que nunca fue su hija. Ni ella ni Gustavo. Ninguno de los dos es hijo biológico, ni de Leonel ni de Julia. La mujer que los crió los abandonó cuando aún eran bebés, dejándolos frente a la hacienda Montoro dentro de una canasta. Leonel, al encontrarlos, decidió adoptarlos y hacerlos pasar por suyos. Pero la verdad, esa que tantos quisieron enterrar, finalmente resurge. Nadie sabe quiénes son los verdaderos padres de Paulina y Gustavo. Nadie sabe por qué fueron abandonados. Lo único claro es que toda la estructura familiar que parecía sólida ahora se desmorona como un castillo de arena. Y lo peor es que las piezas apenas están comenzando a encajar. Porque si Paulina está viva, ¿quién la ayudó a escapar? ¿Quién sabía toda la verdad y cayó? ¿Y qué papel jugará ella? Las mentiras han sido demasiadas, las traiciones incontables, y ahora cada secreto enterrado regresa como un fantasma hambriento de justicia. La tormenta se acerca, y nadie está preparado para sobrevivirla.
La enfermera, que alguna vez fue cómplice silenciosa de una mentira desgarradora, decide romper su silencio. Fingió la muerte de Paulina no por crueldad, sino por amor, porque sabía que si Paulina seguía viva bajo el nombre de hija de Leonel, tarde o temprano caería en manos de Atocha. Ella lo había visto todo. Sabía de lo que esa mujer era capaz, así que la escondió. Le dio una nueva identidad. Y ahora, al ver que los hilos del destino se vuelven a cruzar, busca a Alba. No quiere solo recuperar a Paulina, quiere salvar a Gustavo, porque ambos, aunque no lo saben, están caminando directo hacia el abismo que Atocha ha preparado con paciencia. Demencial. Alba, al principio incrédula, se encuentra en medio de una tormenta imposible de detener. Mientras tanto, otra revelación sacude a Leonel. La muerte de su exesposa Julia nada fue como él creyó, y todas las pistas apuntan hacia la familia de Alba. La persecución se intensifica. Las maldiciones no dan tregua. Alba cae enferma. Su cuerpo, cada vez más débil, termina confinado a una silla de ruedas. Su espíritu, sin embargo, aún resiste, y es entonces cuando Tonatiuh, ese joven puro que todos subestimaron, hace lo impensable. Descubre la verdad. Su propia madre, Amapola, ha envenenado a Alba con brujería. Cuando Leonel lo descubre, la furia lo consume. Sin dudarlo, expulsa a Amapola del rancho y del pueblo. Pero la bruja no se rinde. Humillada, se oculta entre los árboles del monte, donde jura con los dientes apretados que volverá y que esta vez no perdonará a nadie. Pero hay algo peor que una bruja herida, y es un monstruo sin alma. Sebastián, el hombre que esconde en su interior la oscuridad más perversa, se obsesiona con Alba. Para ella, la amenaza tiene nombre y apellido: Leonel Carranza. Pero la verdadera pesadilla tiene otro rostro. Sebastián no ama, no desea. Sebastián caza. Su última novia desapareció sin dejar rastro y ahora Alba es su nuevo objetivo. Atocha, creyendo controlar el tablero, obliga a Sebastián a casarse con ella, pero no sabe que ha unido su vida a un depredador frente al espejo. Sebastián jura que su nombre será el primero en su lista de víctimas. La odia con todo su ser y no descansará hasta verla destruida en Villa Escarlata. Los días de calma han terminado. Íñigo y Atocha matan por conveniencia, pero Sebastián mata por placer. Y su sed apenas empieza. Una ola de asesinatos comenzará a manchar de rojo los campos, las casas, las almas. Nadie estará a salvo. Y en un giro irónico del destino, tanto Atocha como Amapola caerán rendidas ante el mismo veneno: Sebastián. Atocha, la mujer de corazón de piedra, se enamorará por primera vez. Pero lo hará del único hombre incapaz de sentir. Mientras ella sueña con redención, él planea su destrucción. Amapola, fiel a su naturaleza, también se convertirá en su amante. Y así dos serpientes terminarán devorándose por el mismo veneno. Pero Atocha no es como Alba. Ella no llora ni se hunde ante la traición. Cuando descubra a Amapola en su cama, no perdonará. Se convertirá en una fiera rabiosa, capaz de matar a cualquiera que le quite lo que considera suyo. Y por si fuera poco, un último secreto sale a la luz para romper lo poco que quedaba intacto. Fátima, hermana de Atocha y amante secreta de Camilo, descubre entre lágrimas que su padre no era el hombre ejemplar que todos creían. Fue Sebastián quien se lo reveló sin piedad, sin anestesia. Su padre fue un asesino serial, un psicópata que grababa a sus víctimas como trofeos. La madre de Fátima intentó ocultar esa verdad durante años, luchando por borrar las huellas del horror. Pero la verdad siempre vuelve. Siempre encuentra la manera de romper el silencio. Y esta vez lo hará con fuerza, con rabia, con muerte. Lo que Fátima y su madre jamás imaginaron es que mientras intentaban enterrar el pasado sangriento de su familia, la semilla del mal germinaba silenciosamente. Sebastián, el hijo aparentemente tranquilo, ha seguido los pasos de su padre. El veneno corre por sus venas. Lo lleva en la sangre. El legado macabro del asesino no murió con él. Sebastián es ahora el reflejo más oscuro de ese monstruo del pasado. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de esa tragedia que apenas empieza a asomar su rostro, Leonel Carranza, el hombre impredecible que destruyó la vida de Alba una y mil veces, comienza a mostrar una faceta que nadie esperaba. Algo ha cambiado en él. Los días de furia parecen haberse esfumado, o al menos eso intenta aparentar. En un gesto inesperado, se deja llevar por una oleada de arrepentimiento. Decide preparar una cena romántica. La habitación, iluminada solo por la luz cálida de los candelabros, está cubierta de flores frescas, perfumada con el aroma del perdón, del deseo, del intento. Desesperado por redimirse, Alba, aún envuelta en dudas, observa ese escenario como si fuera una trampa disfrazada de ternura.
Leonel es una tormenta. Puede ser un remanso de calma por la mañana y un huracán que arrasa con todo al caer la noche. Y aunque sus ojos parecen ahora sinceros, ella sabe que el amor no borra los gritos, las humillaciones ni las heridas que sangran en silencio. Aún así, accede a permanecer al menos por esa noche. Bailan lentamente. Sus cuerpos se rozan con cuidado, y mientras la música suave invade el espacio, algo se quiebra en el interior de ambos. ¿Es el fin de la guerra o solo una tregua antes de una tragedia mayor? Lejos de allí, en los campos polvorientos del rancho, otro drama se gesta en silencio. Doroteo Talavera, el hombre que ha sido el sostén de su familia, el único faro de amor para su nieto Tonatiuh, acaba de recibir el golpe más devastador de su vida. Ha sido diagnosticado con Parkinson, una enfermedad silenciosa que poco a poco convertirá su cuerpo en un campo de batalla. La fortaleza que lo definió durante décadas comenzará a debilitarse. La noticia lo arranca de raíz como una tormenta que arrasa con todo lo que creció bajo el sol. Para Doroteo, cada día era un ritual de esfuerzo, de trabajo honesto. Crió a su hija Amapola, aunque ella le pagó con desprecio. Lo entregó todo por su nieto, ese niño que jamás fue amado por su madre. Ahora, saber que no podrá continuar con su rutina, que no podrá cabalgar por los campos como solía hacerlo, que no podrá dirigir la hacienda con la firmeza que lo distinguía, ni proteger a Tonatiuh con sus propias manos, es un golpe mortal a su orgullo. La noticia le cala hasta los huesos, como un veneno silencioso que le arrebata no solo la fuerza, sino la dignidad que tanto le costó construir. El colapso llega sin previo aviso, frente a todos, frente a los trabajadores que lo veneraban como a un dios de la tierra y frente a su nieto, ese muchacho que representa su última esperanza. Doroteo cae, y con él también se desploma la imagen del hombre indestructible. Es trasladado de urgencia al hospital. Las paredes blancas, el olor a desinfectante, los rostros fríos de los médicos. Todo parece un mal sueño. Pero los resultados son claros. No hay vuelta atrás. La enfermedad ha avanzado y esta vez ni su fuerza de voluntad ni su coraje de viejo guerrero bastarán. El hombre fuerte, el patriarca temido y respetado, tendrá que enfrentarse a su mayor enemigo, la dependencia. La idea de necesitar ayuda incluso para levantarse de la cama lo desgarra más que el diagnóstico. Pero no está solo. Tonatiuh, con su mirada noble, su juventud intacta y su alma de guerrero silencioso, se mantiene firme a su lado. Le promete estar con él, cuidarlo, sostenerlo cuando el mundo se le vuelva inaccesible. Le jura que jamás lo abandonará, porque aunque la sangre de Amapola corre por sus venas, su corazón le pertenece al hombre que lo crió. Lo protegió y le dio el apellido con orgullo. Es en ese vínculo profundo, casi sagrado, donde Doroteo encuentra una razón para seguir luchando, aunque el cuerpo le falle y los días sean grises. Prudencia, la mujer que llegó a su vida como un bálsamo, también permanece a su lado. Lo abraza en silencio, lo cuida con devoción, lo consuela con ternura. Es su refugio en medio de la tormenta. Pero incluso ese amor genuino tropieza con el muro de piedra que es el orgullo del patriarca. A veces Doroteo rechaza las caricias, otras veces se encierra en sí mismo, creyendo que mostrarse vulnerable es traicionar su propia historia. Aún así, Prudencia resiste. Ella sabe que los corazones más endurecidos son los que más necesitan amor. Y mientras todo eso ocurre, Amapola demuestra, una vez más, que su corazón está podrido de resentimiento. Ni la enfermedad de su padre logra conmoverla. Para ella, Doroteo no es más que otro obstáculo en su camino retorcido. Al igual que su hermana Atocha, Amapola parece incapaz de amar a los que llevan su sangre. Nunca quiso a su hijo Tonatiuh, a quien abandonó emocionalmente desde que era un niño, y tampoco siente compasión por su padre enfermo. Su alma está encadenada a una obsesión enfermiza, Leonel. El mismo hombre que la ha despreciado una y otra vez, que la ha humillado y arrojado como un trapo viejo, es el único que ocupa su corazón. Todo lo demás le es indiferente, incluso su propia familia. Pero el colmo llegará cuando Amapola vea que Doroteo, en su vejez y decadencia, se convierte en una figura paterna para Alba, su gran rival. Ver esa conexión la enloquecerá. Los celos, el odio y la frustración la llevarán a cometer una de sus peores acciones. Recurrirá a la brujería. Amapola, cegada por el rencor, le hará un trabajo oscuro a su propio padre. Buscará una curandera en las sombras, quemará fotos, enterrará nombres y pondrá su alma en manos del mal para acelerar el deterioro de Doroteo. Pero el mal, tarde o temprano, cobra su precio.
y el odio nunca sale ileso. Amapola no solo perderá lo poco que le queda de humanidad, su destino ya está sellado. Así como las brujas de Salem fueron consumidas por el fuego de sus propios pecados, Amapola también terminará ardiendo. Su final será más trágico que el de todas ellas juntas. Porque el infierno más cruel es aquel que una misma se fabrica con cada acto de odio. El destino de todos está a punto de cambiar. No te pierdas el próximo capítulo y acompáñanos en esta apasionante historia. Suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario. Nos vemos pronto.